¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos a su segunda clase. Es una bendición estar aquí con ustedes. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar acerca de dos temas importantes. El primero de ellos, consejos que todo predicador debe tomar en cuenta. Y el segundo de ellos, vamos a hablar muy rápidamente acerca de dos tipos de sermones muy sencillos que usted y yo podemos conocer y poner en práctica a la hora de desarrollar nuestros sermones. Es una bendición para mí estar aquí con ustedes. Los voy a estar guiando nuevamente por segunda ocasión a lo largo de alrededor de 30 o 40 minutos en estos temas. Y bueno, pues vamos a entrar, mi hermano. Sin duda que usted ya, antes de iniciar este video, usted ya pues oró un minutito, ya se concentró, ya está preparado para verlo con calma. Recuerde, hermano, por cierto, que usted está por entregar o ya entregó su tarea de la sesión número 1, si es que la hay. Así que vamos a comenzar, mi hermano, hablando acerca de este primer tema importante, consejos que todo predicador debe tomar en cuenta. Vamos a hablar acerca de 4 consejos importantes que vienen inclusive en la palabra del Señor, que todos aquellos que queremos predicar este mensaje precioso, este mensaje valioso, eterno de la palabra del Señor, pues debemos de tomar en cuenta en nuestra vida personal y al presentarnos también delante de la audiencia de la iglesia o de los inconversos. El primero de ellos, hermano, es que el predicador debe ser guiado por el Espíritu Santo. Quizá usted y yo pudiéramos pensar, bueno, está de más hablar de esto, ¿no? Todo el mundo sabemos que hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero permítame llegar a su mente, a su corazón, hablando acerca de este tema quizá conocido, pero hoy vamos a volver a reorganizar ideas al respecto y a reflexionar al respecto. En Hechos 4:8 nosotros encontramos la ocasión en la que Pedro, luego de ser lleno, revestido del Espíritu Santo, se levanta y empieza a dar una predicación guiado por el Espíritu de Dios. De hecho, empieza a hablar acerca de Cristo, acerca de ese Jesús que anteriormente los que estaban por ahí habían crucificado. Y este pequeño pasaje nos ilustra que Pedro, aún sin tener un sermón en la mano, él se levantó bajo el poder y la guía del Espíritu Santo y empezó a hablar palabras directas de parte de Dios. A unos cuantos minutos de haber recibido el Espíritu Santo, de hecho dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes y juntos en el día del Pentecostés. Estaban como 120 personas más o menos allí en la casa, en lo alto, en el aposento alto. Y resulta que viene el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo que había sido dada por los profetas y también por Jesús. Se cumple esto y usted sabe la historia. Empiezan los que están por ahí a decir, bueno, estos están borrachos, están hablando en otros idiomas, pero parece que están borrachos. Entonces Pedro, tomado por el Espíritu Santo, se levanta al instante y empieza a defender su fe y empieza a defender lo que está sucediendo y les empieza a explicar que no es que ellos estén borrachos, sino que aquel Jesús que anteriormente el pueblo había crucificado y que había resucitado el tercer día, les había prometido el mover de Dios por medio del Espíritu Santo, y empieza a hablarles acerca de este Jesús. Esto nos enseña al menos 2 cosas importantes. Número 1, Pedro, obviamente como discípulo de Jesús por un lado, estuvo esos 3 años caminando con Jesús, pero por otro lado, traía en su mente y en su corazón frescas y activas las enseñanzas, las palabras de Jesús, la experiencia de Jesús de verlo crucificado y de verlo al tercer día resucitado. Esto nos enseña que para que el Espíritu Santo nos tome, nosotros también debemos estar listos, empapados del pensamiento de la palabra del Señor. Debemos estar empapados
de la meditación de la palabra de Dios, para que cuando el Espíritu venga, por nuestra parte, de nuestra mente, nuestro corazón, podamos nosotros ser capaces de hablar un mensaje y un contenido fresco de la palabra de Dios. Pero también nos habla, hermano, que no debemos estar esperanzados siempre y exclusivamente a la predicación con un sermón en la mano. Nosotros nos damos cuenta de que Pedro no se puso a preparar esa campaña, no se puso a escribir un sermón, simplemente el Espíritu lo tomó, y como Pedro estaba preparado en su vida espiritual, tras ser lleno del Espíritu Santo, pero también en su experiencia y en su conocimiento personal de haber caminado y de conocer a Cristo, entonces era un terreno óptimo para que el Espíritu viniera a sembrar una palabra y al instante Pedro la pudiera transmitir. Hermano, usted y yo debemos de vivir siempre con esta realidad, que nosotros seamos una tierra lista para que el Espíritu Santo nos tome, siembre un mensaje y salga ese fruto, salga esa predicación, así como Pedro, que tuvo esa palabra rema, es decir, esa palabra por medio de la voz del Espíritu Santo. A eso se le llama una palabra rema, a todo aquello que fue hablado directamente del Espíritu de Dios, una palabra verbal. Así nosotros debemos estar seguros de que estemos preparados para hablar el mensaje de Dios cuando el Espíritu nos quiera tomar en la fila de las tortillas, en nuestro trabajo, en la ruta, donde quiera, aún sin tener un mensaje en nuestras manos, escrito, nosotros hablar en el poder del Espíritu de Dios. Debemos de vivir una búsqueda del Espíritu Santo tan natural, debemos de vivir una vida con el Espíritu Santo diaria, de tal manera que así como a Pedro le fue natural ser tomado por el Espíritu y hablar de parte de Dios, así nosotros, hermanos, nos sea natural ser tomados por el Espíritu Santo y hablar de parte del Señor. Hablando de 4 consejos que todo predicador debe tomar en cuenta. El segundo de ellos, hermano, es ser observadores. Nosotros debemos ser observadores con la congregación, con la iglesia. Debemos ser observadores con las necesidades locales a donde vamos a predicar, ya sea en nuestra propia congregación o sea una congregación donde nos invitaron. Se recomienda ampliamente, lo mejor es que usted llegue a la misma hora que llegan los hermanos cuando inicia el culto, para que usted se envuelva en las alabanzas, escuche las peticiones, escuche las necesidades, los agradecimientos, vea cómo se desenvuelve la liturgia. Y esa es una parte importante, ser observador. Hay diferentes situaciones, hermano, que se pueden suscitar en un culto, en una congregación. Hay diferentes necesidades. Por ejemplo, en todas las congregaciones siempre hay gente que está sufriendo, gente que está pasando algún problema en su familia, siempre hay gente que tiene una necesidad en cuanto a enfermedad, siempre hay gente necesitada en cuanto a ánimo, en cuanto a salud, en cuanto a restauración. Bueno, estas necesidades siempre han estado en todas las iglesias, pero también, hermano, debemos de aprender a detectar esas necesidades específicas que se encuentran en cada iglesia y que obviamente, como hablamos anterior, el Espíritu Santo inclusive nos la muestre, ¿verdad? Y nos haga hablar de una manera certera. Quiero hacer un pequeño ejercicio. Mire, usted que está por ahí, si yo llego a su congregación sin conocer a nadie y empiezo a decir: Dios me está diciendo que aquí hay una persona que ha sufrido mucho y Dios la quiere restaurar. Si usted le preguntara a su congregación, a su familia, levante la mano los que han sufrido mucho, toda su familia, toda su congregación van a levantar la mano. Yo creo que todos hemos sufrido mucho, todos hemos batallado y todos Dios quiere restaurarnos. ¿Me explico? Hay palabras así generales que no se necesita ser un súper experto en psicología, en sociología, ni siquiera un súper predicador, para que le atinemos, ¿verdad? En el sentido de la palabra. Pero nosotros no debemos ir así, nosotros debemos ser directos y tratar las necesidades específicas y reales de cada iglesia local y de cada audiencia que nos esté escuchando en esa ocasión.
Debemos aprender a escuchar, a analizar, a comprender nuestro entorno para que no caigamos en una manipulación hacia la audiencia, que no caigamos en emocionalismo, sino que seamos específicos, certeros y que seamos prudentes, hermano, al compartir nuestro mensaje. Debemos de conocer a la audiencia porque al conocerla nos abre un panorama de por dónde debemos de llevar nuestro sermón. Así que, hermano, le invito en primer lugar a que se deje guiar por el Espíritu Santo, nos dejemos guiar, a que seamos observadores y en tercer lugar, que nosotros primero tengamos siempre, hermano, necesario, imprescindible, siempre un tema y un propósito bien definidos. Dos cosas distintas, un tema y un propósito bien definidos. Mire, lo peor que podemos hacer es pararnos frente a la congregación con la preciosa palabra de Dios, ese mensaje digno, ese mensaje santo, ese mensaje perfecto, y pararnos y predicar ese mensaje que es de vida o muerte, de salvación o de condenación, de sanidad y de restauración, y estar frente a la audiencia y no tener idea de dónde vamos a empezar, qué queremos lograr y dónde vamos a terminar. Debemos de tener siempre, mi hermano, un tema y un propósito bien definidos, es decir, tema por un lado, saber de qué se va a hablar, y propósito por otro lado, saber qué se quiere lograr al momento de hablar ese mensaje. ¿Ha escuchado alguna ocasión alguna de esas predicaciones capirotadas, predicaciones cóctel, que traen un poquito de todo? Predicaciones que empiezan hablando del amor y luego hablan de la ira de Dios, y luego hablan de José el soñador, y luego hablan del arca de Noé, y luego hablan del apóstol Pablo, y ya no supimos ni dónde empezamos, ni dónde seguimos, ni dónde vamos a terminar. Bueno, quizás esto les suene familiar, ¿verdad? Pudiera pasar, y creo que todos hemos escuchado una predicación, o muy probablemente hemos expuesto una predicación así. Pero no basta con tener, hermano, mucho conocimiento. También es necesario tener mucha organización. El rumbo de su sermón inicia desde que realizamos la primera nota, mi hermano. Subráyelo, escríbalo, anótelo. El rumbo del sermón empieza desde que realizamos nuestra primera nota. Ni siquiera cuando vamos, hermano, a la tienda nos gusta que nos guíen mal, o cuando pedimos indicaciones para llegar a la ferretería, o a la refaccionaria, o a cierta calle, pues no nos gusta que nos guíen mal. A veces nos ha pasado que pedimos una dirección para llegar a tal lugar y no nos dicen la manera correcta de llegar y seguimos dando vueltas, perdemos tiempo, nos empezamos a molestar, y a veces pudiéramos nosotros ser así en una predicación, la audiencia esperanzada a escuchar algo que los llene, que los confronte, algo directo, y pues a veces terminamos confundiendo a la audiencia. Así que siempre, hermano, tratemos de ser certeros. ¿Cómo de desarrollar o especificar un tema? Yo le recomiendo esto: no nada más titule o tenga su tema como la oración, por ejemplo, sino que sea más específico. ¿Qué voy a hablar acerca de la oración? Porque de la oración se puede hablar muchísimo. ¿Qué es la oración? ¿Cómo orar? ¿Cómo es estorbar nuestra oración delante de Dios? ¿A quién orar? Etcétera, etcétera. Ahora, pero pudiera ser, hablando acerca de la oración, un tema más específico. Por ejemplo, la importancia de la oración a solas con Dios. ¿Me explico? Y nuestro propósito obviamente debe ir de acuerdo a nuestro tema. Si nuestro tema es la importancia de la oración a solas con Dios, nuestro propósito, por ejemplo, debiera ser lograr que los creyentes, que la audiencia aprendiera y reflexionara acerca de qué importante es el orar íntimamente con Dios a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, pudiera ser, hermano, un pequeño ejemplo de un tema y un propósito bien definidos. En cuarto lugar, utilicemos un método para organización de ideas. Hablamos, número uno,
el primer consejo, ser guiados por el Espíritu Santo. Número 2, el segundo consejo fue ser observadores. Número 3, tener siempre un tema y un propósito bien definidos. Y número 4, tener un método para organización de ideas. Hay muchos métodos, mi hermano, para organizar ideas. A veces nos preguntamos, ¿cómo empiezo el sermón? No sé ni por dónde empezar. Y empezamos a hacer muchas notas y no hallamos cómo organizar las notas, mucho menos hallamos cómo vamos a terminar pues nuestro sermón, ¿verdad? Porque a veces ni empezar sabemos cómo. Bueno, hay diferentes métodos, hermano, para organizar ideas. Algunos de ellos son mediante gráficas, por ejemplo, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa mental, un dibujo, realizar una historieta. Algunos otros métodos de organización de ideas son mentales, como repetir algo varias veces, imaginarnos una ilustración que se relacione con el tema, estudiar por medio de una canción, crear rimas o un poema que hable acerca de lo que yo quiero aprender, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también existen métodos de organización escritos que yo les recomiendo que al ser un sermón, un texto escrito, pues entonces utilicemos la organización de ideas de manera escrita. Por ejemplo, si usted está a punto de iniciar a escribir su sermón, yo le recomiendo que todo eso que usted trae en su mente y en su corazón, lo empecemos a vaciar de manera organizada en el papel. ¿Cómo podemos organizarlo? Bueno, por ejemplo, una lluvia de ideas donde usted enliste diferentes ideas importantes acerca de ese tema. Otra pudiera ser un listado de ideas de 2 columnas, por ejemplo, donde usted ponga ideas principales y ahí las escribe, e ideas secundarias y ahí las escribe. Otra pudiera ser, por ejemplo, una prosa o un ensayo, es decir, escribir todo seguido a manera de párrafo, todo lo que usted se le vaya viniendo a la mente. Otra pudiera ser por medio de tablas o ideas por grupos. Por ejemplo, si usted va a hablar acerca de la oración, puede poner grupo número 1, qué es la oración, y escribir todo lo que usted sepa acerca de eso. Grupo número 2, cómo orar correctamente o cómo orar eficazmente, y escribir acerca de eso. Grupo número 3, qué cosas estorban en nuestra oración, y escribir acerca de eso. Hay diferentes maneras, usted puede elegir la que más vaya de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su manera de ser. Lo que sí le recomiendo, mi hermano, es que siempre antes de hacer su sermón haga una organización de ideas por escrito. ¿Por qué? Porque a la hora de empezar su sermón ya va a tener de manera bien clara y organizada sus ideas, e inclusive muy probablemente ya de aquí mismo ya sacó diferentes divisiones o puntos importantes para su sermón. Entonces le va a ser más fácil no ordenar toda la manera de hacer un sermón, sino que ya al ver sus notas ya va a poder decir, oh bueno, esto es importante, esto es importante, esto es importante, y ya tiene una buena parte de su sermón ordenada. Así que, mi hermano, estos son 4 consejos que podemos aprender y debemos de considerar todos los que predicamos. ¿Qué le parece si usted los escribe por ahí en su cuaderno en este momento? Tómese unos momentitos. Vamos a escribirlo, repítalo en voz alta y escríbalo para que se nos grabe. Número 1, ser guiados por el Espíritu Santo. Le doy unos segunditos para que lo escriba, hermano. Número 2, ser observadores. Anótelo, le doy unos segunditos. Mientras yo aprovecho para tomar agua. Número 3, Número 3, tener un tema y propósito bien definidos. Escríbalo, repítalo en voz alta para que usted mismo se escuche y también, aparte de escucharse, su cerebro lo capte al momento de escribirlo. Y número 4,
utilizar un método para organización de ideas. Dígalo en voz alta y lo escribimos. Se lo repito nuevamente por si se nos pasó, mi hermano. Número 1, ser guiados por el Espíritu Santo. Número 2, ser observadores. Número 3, tener un propósito y tema bien definidos. Y número 4, utilizar un método para organización de ideas. Bueno, hermano, en este punto yo quiero pedirle, si usted gusta, vamos a hacer un pequeñito ejercicio. Puede pausar usted el video 1 o 2 minutitos y a manera de repaso, por favor, escriba 3 veces cada uno de estos aspectos importantes, cada uno de estos consejos. ¿Para qué? Para que usted los repase escribiendo y aparte, después de escribirlos 3 veces cada uno, lo repite 3 veces cada uno, por favor, y de esta manera van a quedar interiorizados en su mente. Así que en este momento le pido que pause el video 1 minutito o 2 en lo que termina y luego seguimos con el siguiente tema. Muy bien, mi hermano, espero que haya podido pausar su video, o si lo quiere dejar de tarea, adelante. Recuerde que estas son evidencias, tareas, ejercicios que usted tiene que mandar para que podamos, el maestro, en este caso su servidor, pues estar al tanto de que usted está prestando atención a sus clases y realizando lo que se le pide. Vamos a hablar acerca de este segundo título que nos tiene el día de hoy aquí juntos, mi hermano, por medio de este video. Vamos a hablar acerca de 2 tipos de sermones. Hay muchos tipos de sermones. Los que predican, los expertos, saben que hay diferentes maneras de hacer un sermón. No hay una sola estructura que usted y yo digamos, esta estructura es la única buena. No. Hay diferentes maneras de hacer un sermón, diferentes estructuras, diferentes maneras de predicar un sermón. En esta ocasión vamos a hablar en cuanto a las divisiones, cómo nosotros podemos dividir las ideas de nuestro texto. A esto se le llama divisiones, son las ideas principales que dan forma a nuestro sermón. Y hay 2 maneras en general de tomar esas divisiones y por lo tanto crean 2 estructuras de sermón diferentes, ¿verdad? Respecto a las divisiones del sermón, se pueden diferenciar 2 tipos en general. Cada uno de estos tipos de sermón tiene otros subtipos diferentes, pero en esta ocasión, hermano, únicamente por tener una idea de ello, vamos a señalar las 2 maneras principales de dividir nuestro sermón. El primero de ellos es sermón textual y el segundo de ellos es sermón temático. Puede decirlo en voz alta, por favor, textual y temático. Dígalo nuevamente, por favor, textual y temático. Muy bien, vamos a hablar acerca primero del textual. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, entre el textual y el temático? El textual tiene la cualidad de que todas las divisiones del sermón o los puntos importantes del sermón se extraen directamente del texto que nosotros acabamos de leer. Por ejemplo, usted lo tiene aquí en su manual. En Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7, su servidor ha titulado en este caso, ¿cómo lograr obtener la paz de Dios? Ese es mi título. ¿Cómo lograr obtener la paz de Dios? Y yo le puse un pequeño ejemplo donde 4 divisiones de mi sermón, yo las extraje directamente de ese mismo pasaje, sin utilizar otros pasajes de otras citas bíblicas distintas. Por ejemplo, Filipenses 4, de 4 al 7, en el versículo 4 yo extraje mi primera división. ¿Cómo lograr obtener la paz de Dios? Número 1, debemos gozarnos en Dios. Pero de mi mismo pasaje, en el versículo 5, extraje mi segunda división. ¿Cómo lograr obtener la paz de Dios? Número 2,
debemos ser amables con todos. Luego, mi tercer división o idea principal o punto de mi sermón lo extraje del versículo 6 en la primera parte. ¿Cómo lograr obtener la paz de Dios? Número 3, no debemos tener afanes. Y número 4 lo extraje de la segunda mitad del versículo 6. Debemos presentarle a Dios nuestras peticiones. Es decir, lo que estamos haciendo en esta estructura de sermón es que del mismo pasaje que acabamos de leer, sin buscar en otros más, de ahí mismo sacamos nuestras 4 ideas principales, o nuestras 3, o nuestras 2, o nuestras 5, las que usted considere hacer, depende de la riqueza de ideas que tenga su texto, pero de ahí las extraemos y ya nada más anotamos de qué versículo las sacamos, ¿verdad? En este caso, repito de manera general, sermón textual es aquel que del mismo pasaje o de la misma base bíblica se extraen las ideas que yo voy a desarrollar. Por ejemplo, Filipenses 4, de 4 al 7, como título ya vimos, ¿cómo lograr obtener la paz de Dios? Número 1, versículo 4 me dice, debemos gozarnos en Dios. Número 2, versículo 5, debemos ser amables con todos. Número 3, versículo 6, primera parte, no debemos tener afanes. Y número 4, versículo 6, segunda parte, debemos presentarle a Dios nuestras peticiones. Se fija cómo estas 4 ideas que ya yo voy a desarrollar ahora sí a detalle, que después vamos a aprender acerca de esto. Estas son mis 4 ideas o divisiones del cuerpo de mi sermón. Yo tengo un título, tengo una base bíblica, tengo un cuerpo, y todo mi cuerpo yo lo saqué directamente de mi misma base bíblica. No es así en el siguiente tipo de sermón, el sermón temático. En el sermón textual, como su nombre lo dice, tenemos que extraer todo del texto, textual del texto. Y el sermón temático, como su nombre lo dice, es un sermón en base a un tema, no en base a un solo texto. ¿Qué se hace, mi hermano, en el sermón temático? Bueno, en el sermón temático, estas diferentes ideas o puntos principales o divisiones del texto, nosotros no las vamos a extraer únicamente de nuestra base bíblica, sino que de la Biblia vamos a leer muchos textos que nos hablan acerca de un mismo tema. En este caso vamos a hablar, y yo puse un ejemplo con este título, huye del pecado. Huye del pecado. Obviamente pues el tema es el pecado y el título específico es huye del pecado. Tenemos una base bíblica como en toda predicación. Se debe leer un texto que es la base de todo lo que vamos a hablar. En este caso nuestra base bíblica es Romanos 5:12, si gusta buscarlo, ¿verdad? Nosotros por cuestión de tiempo nos vamos a ir un poquito más rapidito para ejemplificar únicamente la estructura del sermón. ¿Cuál es mi base bíblica? Romanos 5:12. ¿Cuál es mi título? Huye del pecado. Pero tenemos 3 divisiones. Estas 3 divisiones, si usted se fija, no las sacamos directamente de nuestro texto. ¿Por qué? Porque es un sermón temático. Es decir, vamos a hablar acerca de este tema, pero muchos textos. Podemos sacar del mismo pasaje y también de otros. O podemos utilizar el pasaje base nada más para iniciar nuestro mensaje, pero nuestras divisiones que sean diferentes pasajes. No hay problema por eso. Lo importante es que identifiquemos que el sermón temático no se limita a una porción de texto, sino a todo lo que la Biblia habla de ese tema. Por ejemplo, huye del pecado. Base bíblica Romanos 5:12. Punto número 1. Todos hemos pecado, de Romanos 3:23. Punto número 2. La paga del pecado es la muerte, de Romanos 6:23. Y punto número 3. El pecado viene de las pasiones de esta carne, de Santiago 1:15. ¿Se fija cómo se habla del mismo tema acerca del pecado? Pero estoy usando 3 diferentes citas bíblicas para mi sermón. Aunque yo leí una
para adentrarme o introducirme al sermón, ya a la hora de desarrollarlo, mis divisiones principales son otros 3 pasajes distintos. Amén, hermano. No sé si usted tenga un poquito de duda al respecto. Vamos a hacer un ejercicio para que quede muy claro. Aquí les pusimos una pequeña notita. En este curso, aunque hablaremos de ello en la siguiente sesión, este curso no tiene el propósito únicamente de realizar un sermón completo. Por eso, pues es que este pequeño ejemplo es un poquito breve. Hay un curso, y no es comercial gratis, ¿verdad? Pero hay un curso que estamos por ofrecer de manera pregrabada, como ese que usted está viendo, donde ese curso, las 8 sesiones, sí tratan específicamente acerca de cómo hacer un sermón completo y organizado. En ese curso se le enseña cómo hacer el título, cómo escoger su texto base, cómo introducir a su sermón, cómo hacer su desarrollo, cómo hacer sus divisiones, cómo relacionar ese texto, ese sermón con la vida diaria y cómo cerrar un sermón, que es también algo de lo que a veces fallamos, ¿verdad? Explicamos todo muy bien, pero no sabemos cómo cerrar el sermón de manera que la audiencia se motive a ponerlo en práctica. Entonces todo esto, tenemos un curso en el que se habla 8 sesiones al respecto. Y por cierto, pues usted puede buscarlo, y si ya lo tenemos de manera pregrabada, pues es un gusto que usted lo pueda tomar. Muy bien, mi hermano, vamos a hacer un pequeño ejercicio de tarea. Usted, si va a su plan de clase, hay 2 ejercicios, ¿verdad? Hay 2 ejercicios ahí en su producto de clase. Obviamente pues se queda para usted pregrabado, se queda de tarea. ¿Qué va a hacer, mi hermano? Va a practicar, porque este curso no es nada más que el profe hable, este curso es práctico. ¿Qué va a hacer? Usted va a hacer 2 ejercicios. Va a hacer un pequeño ejemplo de un sermón textual y un pequeño ejemplo de un sermón temático. No los tiene que hacer completos, tiene que hacerlos así como están aquí en su manual. Poner la base bíblica, poner un título lo más específico posible y poner sus divisiones, ya sea 2, 3, 4 o 5 divisiones. Va a ser un sermón textual donde de ese texto va a poner sus divisioncitas, y luego aparte va a elegir otra cita bíblica y va a ser un sermón temático donde va a poner cuál es su texto base, cuál es su título, pero va a poner de qué otros textos usted saca ideas principales. En la próxima sesión, mi hermano, en la sesión número 3, vamos a estar hablando acerca de la estructura de un sermón. Ahí sí nos vamos a detallar un poquito a la estructura de su sermón completo. Ahorita no se preocupe, ahorita nada más practique esta parte. Base bíblica, título y divisiones, que es lo que usted tiene en su manual en la página número 5. Bueno, mi hermano, pues esto ha sido todo por esta semana, por esta sesión. Agradezco al Señor la oportunidad de estar otra vez con usted. Recuerde que estas clases tratan y tienen el fin de ser un poquito breves, porque comprendemos que si usted no pudo ingresar a la clase en vivo es porque usted, no sé, como en horarios, anda un poquito apretado, por eso la brevedad de estos videos, pero tratamos, mi hermano, de que sean muy claros, muy concisos. Su servidor está atento a lo largo de la semana para responder sus mensajes, sus llamadas. Puede dejar un WhatsApp, puede dejar un correo, una llamada, ¿verdad?, si usted lo necesita. Y también recuerde que a partir de hoy usted tiene exactamente una semana, 7 días, tiene 7 días para que usted envíe los 2 pequeños trabajos que hicimos hoy. Número 1, escribir 3 veces cada una de los consejos que acabamos de hacer anteriormente. Tome su foto y me la envía, o si lo hace en Word o en PowerPoint, me lo envía también. Y por otro lado, mi hermano, sus 2 ejercicios: un ejemplo de un sermón textual y un ejemplo de un sermón temático. Estoy para servirle para cualquier duda. Bienvenido nuevamente a esta escuela bíblica, dispuestos y apasionados. Qué bueno que sigue con nosotros en esta sesión 2. Ya únicamente quedan 6 más. Así que aprovéchelas, mi hermano.
disfrútelas, aprendamos para el Señor. El Señor quiere usarnos, pero nosotros debemos capacitarnos. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos a todos ustedes.